Bendiciones, saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad escucharemos, recordaremos, compartiremos y aprenderemos juntos instrucciones de Dios dadas a través de su apóstol Pedro. 5 importantes detalles para entender, pero también para practicar estas instrucciones de Dios. En primer lugar, estas instrucciones fueron dadas a través del apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo en él. Fueron dadas en forma de una carta. El autor original de esta carta es Dios Padre de Jesucristo a través de su presencia Espíritu Santo en el apóstol Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Principalmente estas cartas fueron primeramente escritas con el objetivo de ayudar a todas las personas que han sido deportadas, exiliadas, obligadas a la fuerza a salir de sus países, sus naciones, debido a ser perseguidos por causa de ser obedientes a las leyes de Dios y Padre, y sobre todo al ejemplo de Jesucristo. En las épocas del apóstol Pablo y Pedro, justamente esta persecución y este exilio se dieron en muchas épocas y lugares. Idioma. El idioma original de esta revelación, instrucciones de Dios, fue el idioma griego, debido a que en esa época todo lo que era el imperio griego-romano, que hoy se llama país de República de Italia, pero también República de Grecia, dominaban la parte de toda Europa Sur, África Norte y Asia Mediterránea, de tal manera que el idioma griego se expandió a la fuerza a través de invasiones. Territorios incluidos. Los primeros destinatarios eran obviamente las personas que en esa época eran perseguidos, deportados, exiliados, obligados a salir a la fuerza de sus naciones o territorios de habitación, residencia o nacimiento por causa de ser obedientes a las leyes de Dios Padre a través del ejemplo de Jesucristo. En esa época, básicamente, ese tipo de personas básicamente vivían ubicadas en lo que hoy conocemos como la nación de Turquía. En esa época se llamaba también Asia Menor, lo que también en geografía se conoce como la península de Anatolia, que es realmente la actual nación de Turquía, a un costado de Grecia, en el mar Mediterráneo. Tiempo aproximado. Aproximadamente esta revelación fue recibida por el apóstol Pedro 65 a 68 años después de que Jesucristo ya había resucitado. Obviamente, antes que el apóstol Pedro fuera asesinado por el emperador Nerón debido a ser un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo. Finalmente, 3 contenidos a entender, pero también a practicar desde esta revelación, estas instrucciones de parte de Dios. Primero, entender la misión de Cristo Jesús. Segundo, algunas leyes que hoy llamaríamos leyes éticas y morales para vivir en este mundo, pero fuera del sistema del mundo. Algunas alertas contra falsos maestros de Biblia y falsos profetas y falsas profecías. Finalmente, son leyes para tiempos finales del sistema de este mundo. Bendiciones. Instrucciones de parte de Dios dadas a través del apóstol Pedro en la segunda carta, segunda de Pedro, capítulos 1, 2 y 3. Escribe el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios Padre. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Escribe Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo dejar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Alerta contra profecías falsas y falsos profetas. Alerta al Espíritu Santo a través de Pedro, apóstol de Jesucristo. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alerta contra falsas profecías, falsos profetas y falsos maestros. Advierte el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Escribe Pedro, apóstol. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Advertencia: la justicia de Dios contra falsas profecías, falsos profetas y falsos maestros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque esto es justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son aquellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, se vuelvan atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Leyes para tiempos finales del sistema del mundo. Escribe Pedro, apóstol, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándose para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sí, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito.